Damas y caballeros del cuarto año, ¿cómo se encuentran ustedes? Espero que estén pasando muy bien. Hemos estado hablando con respecto de las biomoléculas. Habíamos hablado de los carbohidratos o azúcares, habíamos hablado de los lípidos, habíamos hablado de las proteínas. Y hoy terminamos en la primera parte con respecto de los ácidos nucleicos, que también son biomoléculas. Este tema de los ácidos nucleicos vamos a hacer en 3 clases. Hoy día vamos a dar pequeñas pautas, una pequeña introducción así bastante específico, concreto, para que ustedes no se compliquen la vida, ¿ya? No se compliquen la vida. Cosas simples comenzamos, ¿ya? Y en la siguiente clase haremos la otra parte del mismo tema de los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, conocidos también ADN y ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. ARN significa ácido ribonucleico. ¿Ya? Entonces, ADN significa ácido desoxirribonucleico. ARN significa ácido ribonucleico. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Nos preguntamos. ¿Ya? Ácido, porque tiene esas moléculas o esa sustancia tiene carácter ácido realmente, porque tiene en su composición ácido fosfórico o fosfato, ¿ya? Hay ácido. Desoxirribo, si recordamos del tema de las proteínas, o mejor dicho, de los glúcidos azúcares, había un azúcar, un monosacárido llamada desoxirribosa. Eso formaba parte del ADN, si recuerdan. Entonces, de ahí viene, porque ADN tiene ese azúcar o monosacárido desoxirribosa, de ahí viene desoxirribo, ¿ya? Nucleico, porque inicialmente fue encontrado en el núcleo de las células, ¿ya? De las células. Muy bien. Ácido, porque tiene un carácter ácido, por ácido fosfórico que tiene. Desoxirribo, porque azúcar monosacárido desoxirribosa tiene o está en ADN, ¿ya? Nucleico, porque fue localizado inicialmente en el núcleo de la célula, ¿ya? Y este se llama ácido ribonucleico. ¿Recuerdan otro monosacárido que había? La ribosa, que dijimos que estaba en el ARN. Entonces, ARN porque tiene azúcar ribosa, ¿ya? O el monosacárido ribosa, ¿ya? ¿Listo? Ahí vamos. ¿Quién había descubierto esta biomolécula llamada ácido nucleico? Miescher, más o menos el año 1870. O sea, hace más de 200 años, ¿sí? Autor que había descubierto ácidos nucleicos, Miescher, ¿no? Aquí falta completar la palabra, tú lo completas, ¿ya? Diseñaron la estructura molecular Watson y Crick. Estos científicos diseñaron la estructura molecular del ADN, ¿ya? Eso es. ¿Cuándo fue? El año 1953. Bueno, esto no necesita que sepas, ¿ya? Solo hacemos una referencia. Entonces eso significa diseñaron la estructura molecular Watson y Crick. Nada más recuerda eso, ¿ya? Vamos a dar un pequeño concepto. Tenemos aquí concepto, funciones biológicas o la importancia de los ácidos nucleicos. Vamos a ver acá qué cosas son un nucleótido, bases nitrogenadas. Y finalmente tengo un último papelote para explicar más o menos diferencias entre ADN y ARN, ¿ya? Claro. ¿Está bien? Comencemos con el concepto, ¿ya? Con el concepto. Mira, acá tenemos 5 elementos químicos que forman a los ácidos nucleicos. Y como tiene 5 elementos químicos, en su estructura molecular vamos a decir acá biomoléculas pentanarias, de 5.
¿Ya? ¿Listo? Entonces son biomoléculas pentanarias porque están formadas de 5 elementos químicos. Chon. ¿Listo? Unidades básicas o monómeros de los ácidos nucleicos. Nucleótidos. ¿Listo? Entonces, unidades básicas o monómeros de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Nucleótidos. El enlace que une a estos nucleótidos se llama enlace fosfodiéster. Entonces, si le pregunto cómo se llama el enlace en los ácidos nucleicos, fosfodiéster. ¿Cómo se llaman las unidades básicas de los ácidos nucleicos? Nucleótidos. ¿Por qué se dicen pentanarias? Porque están formadas por 5 elementos químicos. Punto. Vamos a ver ahora las funciones o la importancia de los ácidos nucleicos. Aquí por lo menos anotamos 5 importancias, ¿no? Como mínimo, hay un poco más, pero eso es básicamente que, en resumen, ¿ya? Aquí debe completar así. Almacena y transmite la información genética. ¿Ah? Almacena y transmite la información genética. Lo que significa que nuestros genes, que tus genes está almacenado en tu ADN y ahí está la información que tú tienes para tus descendientes en adelante. Y la información genética de sus genes que estaba, de tu papá, estaba también en su ADN, de ahí hemos heredado, porque ahí están los genes almacenados. Por eso le dice almacena y transmite la información genética. ¿Ya? La segunda importancia, controla y dirige las funciones de la célula mediante la síntesis de proteínas. Controla y dirige las funciones de la célula mediante la síntesis de proteínas. Esta parte veremos en la segunda parte de este tema, la siguiente clase, por favor, ¿ya? Esto. Muy bien. Determina la variabilidad genética en las especies. ¿Ya? Determina la variabilidad genética en las especies. ¿Eso qué significa? Los seres humanos somos una especie. Por lo tanto, igual que tú, no hay nadie en este mundo. No hay nadie en este mundo igual que tú. Se parecerán, pero no son iguales, exactamente iguales no son. Nosotros ya nos parecemos, ustedes ya se parecen, son parecidos a su papá y a su mamá. Ya es una combinación de sus genes, de tu papá y tu mamá. Entonces, tus características no son exactamente iguales que tu papá o tu mamá. Es una combinación, se llama variabilidad genética, eso se llama variabilidad. Va variando, el color, inclusive la forma va variando, etc., ¿no? Variabilidad genética en las especies. Por eso, ningún ser humano es igual físicamente, nadie exactamente igual. Inclusive nuestra huella digital es algo individual. O sea, no sé, por más que sea que tenga gemelo, su huella digital, por ejemplo, es diferente. Eso tiene que hacer el ADN. ¿Ya? ¿Listo? Es el responsable de la evolución de las especies. Responsable de la evolución de las especies. Si las especies así van evolucionando, tanto físicamente, funcionalmente, a través del tiempo, tiene que ver con su ADN. ¿Ya? Por eso es responsable de la evolución de las especies. Y la quinta función o importancia, transmite los rasgos biológicos de generación en generación. Un rasgo biológico es el color, la forma de la nariz, vamos a ver de la oreja, vamos a ver los labios, vamos a ver hasta la forma de las uñas, color del cabello, la forma de la ceja, las pestañas, son rasgos biológicos. Entonces, esos rasgos biológicos van transmitiendo, ¿quiénes? El ADN de generación en generación, ya en las especies. ¿Muy bien? Punto 3. Nucleótido. Ya dijimos que el nucleótido es la unidad básica de los ácidos nucleicos. Nucleótido. Esta figurita simbólicamente representa un nucleótido. Y un nucleótido tiene 3 componentes. Fosfato, o también dice ácido fosfórico en tus libros, algunos libros. Fosfato, que simbolizamos con P.
azúcar pentosa, ¿no? Azúcar pentosa, que era la ribosa y la desoxirribosa, ¿no es cierto? Base nitrogenada, ¿ya? Y aquí vemos la base nitrogenada. Estas 5 palabras son base nitrogenada. ¿Listo? Ya. Entonces, mira, hay 2 tipos de nucleótidos. Uno que va a formar a ARN, el otro tipo que va a formar a ADN. Si estas 4 letras anteponemos aquí, se leerá así: ribonucleótido. Ribonucleótido. Entonces, el nucleótido que forma al ARN se llama ribonucleótido. ¿Ya? Si estas letras que están aquí, dice desoxirribo, anteponemos acá, se leerá así: desoxirribonucleótido. Y entonces, ¿cómo se llaman los nucleótidos que forman al ADN? Desoxirribonucleótido. Ahí vamos. Cosa simple, ¿ya? ¿Listo? Punto 4. Bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas están agrupados en 2 grupos: pirimidines, purinas. En las pirimidinas tenemos 3 bases nitrogenadas. ¿Cuáles son? Citosina, abreviado solamente con C; timina, abreviado solamente con T; uracilo, abreviados con U. Esas son las pirimidinas: citosina, timina, uracilo. Y las purinas, tenemos ahí adenina, guanina. Abreviado aquí las letras simplemente, ¿ya? Listo. Y en la última parte de este papelote vamos a ver acá, en el ADN, cuál de estas bases nitrogenadas se encuentran, y el azúcar, que ya sabemos cuál es en el ADN, ¿no es cierto? Eso es para terminar el primer papelote. Entonces, fíjate, ADN tiene las bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Mira, a ver, el ADN tiene bases nitrogenadas como adenina, timina, guanina, citosina, más el azúcar desoxirribosa. Aquí falta que pongas desoxirribosa, ¿ya? Más desoxirribosa. Por lo tanto, el ADN tendrá en su composición química bases nitrogenadas como adenina, timina, guanina, citosina, más el azúcar llamada desoxirribosa. Punto. Y el ARN tiene entonces base nitrogenada adenina, uracilo, guanina, citosina. Y como podrás ver aquí, en la base nitrogenada, que se diferencia entre ADN y ARN es que en ADN está la timina, pero en ARN esa timina ha sido reemplazada por uracilo. Y aquí el azúcar pentosa será la ribosa. Entonces, ARN tiene base nitrogenada adenina, uracilo, guanina, citosina, más ribosa. Punto. Eso completes, por favor, ¿ya? Y para finalizar, obviamente que esta explicación tú vas a ver en tu plataforma cuantas veces que quieras. Estamos sintetizando totalmente este temita para que no tengas dificultades de comprender. Y vamos a poner aquí, para terminar entonces este siguiente papelote, ¿ya? Ahí aparecen diferencias entre ADN y ARN. Brevemente, ahí está, listo. Ahí terminamos entonces por hoy nuestra clase de los ácidos nucleicos, ¿ya? Hoy, aquí ponemos características. Ahí está el ADN, ahí está ARN. ¿Listo? Bien. Como ya indicamos aquí, la pentosa o el azúcar que está en ADN se llama desoxirribosa. El que está en ARN se llama ribosa. Recuerda eso.
la pentosa o el azúcar que está en ADN se llama desoxirribosa. La que está en ARN se llama ribosa. Eso tiene que convertir acá. Desoxirribosa y ribosa. Ahí está la diferencia. En cuanto a la base nitrogenada, como ya vimos ya, ¿no es cierto? En el ADN estará adenina, timina, guanina, citosina. En el ARN estará adenina, uracilo, guanina, citosina. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Número de cadenas. ¿A qué me refiero? Esta es una cadena. Esta es otra cadena. ¿Ya? Entonces acá hay un nucleótido, otro aquí, otro acá. Entonces, estos nucleótidos se van a unir, ¿no es cierto?, mediante enlace fosfodiéster y van formando cadenas. Y esas cadenas son las que van a formar recién al ADN y también al ARN. Entonces, esta doble cadena, 1, 2, ¿no es cierto?, doble cadena, es del ADN. Entonces, ADN tiene doble cadena de polinucleótidos. Si acá hay muchos nucleótidos digo polinucleótidos. Acá falta mucho para una molécula de ADN, bastantes son, ¿ya? Entonces acá, ADN, entonces tiene acá dos cadenas, y aquí pone número de cadenas 2, ¿ya? Y el ARN solo va a ser una cadena, sí, una cadena nada más. Entonces, aquí vas a poner 1 nada más. Entonces, número de cadenas para ADN como esta. 1, 2, 2, doble. Y aquí solamente 1 pones. Una sola cadena tiene ARN. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Fíjate. Estas letras, o estas bases nitrogenadas, adenina y timina, siempre van a estar en esta forma enlazados. Siempre. Siempre adenina y timina van a estar frente a frente enlazados. Igualmente, guanina con citosina siempre van a estar enlazados así. Este es el código genético invariable. Aquí no puede venir entre guanina, aquí no puede venir la timina, ni tampoco la A. Siempre tiene que estar enlazado, base nitrogenada, guanina, citosina, adenina, timina. Siempre, ¿ya? No importa que aquí no esté la timina, adenina siempre, ¿no es cierto? Ya. Bases nitrogenadas, adenina y timina, están enlazados mediante puentes de hidrógeno. Estas rayitas implican puentes, ¿ya? Puentes. En el enlace de adenina con timina hay dos puentes de hidrógeno. Eso significa dos rayitas acá, ¿ya? Entonces, entre adenina y timina hay dos puentes de hidrógeno. Entre guanina, citosina hay 3 puentes de hidrógeno. Pues acá puente de hidrógeno. ¿Ya? Recuerda eso. Entonces, entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno. Entre guanina y citosina, 3 puentes de hidrógeno. Hasta ahí vamos. Y para finalizar, hay 3 clases de ARN. O sea, hay 3 clases de ácido ribonucleico. ¿Ves? Eso vamos a hablar, creo que en la tercera clase, ya, del mismo tema, ¿sí? Por eso aquí simplemente ponemos por hoy abreviado. Hay 3 clases de ARN. ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosómico. ¿Ya? ARN mensajero, ARN transferencia, ARN ribosómico. Completarás aquí. Mensajero, transferencia, ribosómico. Eso vamos a explicar por qué, qué cosas hacen cada una, porque finalmente cada una de estas moléculas tiene una función específica al formar las proteínas dentro de las células. Eso veremos ya creo que en la tercera parte de este tema. Muy bien, eso era todo por ahora, esperando que hayan entendido y bueno, ustedes van a ir viendo pues en su plataforma este temita repasando nuevamente, ¿no? Y de este temita, bueno, tengo la tercera actividad o trabajito que les voy a dejar y en la misma hojita que estoy dejando la actividad aparece la fecha y la hora de entrega. Por favor, les voy a agradecer solo ese horario que está indicado en la hojita, esa fecha, solo recepciono trabajitos que me van a presentar. ¿Ya? Entonces por hoy les agradezco su atención, que les vaya bien y que sigan cuidando. Gracias.